Dijimos que los ricos controlan enteramente la sociedad. ¿También controlan los medios de comunicación? Por supuesto, la élite dice, nuestro fin último está en enriquecernos y solo podremos hacerlo robando a la mayoría hasta matarla de hambre. El único peligro real que nos acecha es la rebelión de los desgraciados, cosa que harían si llegaran a ser conscientes de las putadas que les hacemos, de que nuestra satisfacción procede de la cantidad de miseria y angustia que somos capaces de infligirles, y se comprendieran que jamás serán felices porque nosotros siempre lo impediremos. No basta, pues, con controlar la cultura, la moral y las costumbres. También hay que controlar la información en la prensa, la radio, la televisión e Internet. Bueno, eso es algo que está en su mano porque manejan todo el dinero, pero ¿habrán pensado en la posibilidad de que la población consiga alguno de los medios? Claro, pero siempre pueden comprar ese medio, crear otro medio igual para anularlo o negarle la publicidad para que se ahogue económicamente. Bien, supongamos que todos los medios importantes están en sus manos. ¿Cómo evitan que la información llegue a la población? Nuestra estrategia de ocultar la información o censurarla, se dijo la élite, ya no nos sirve en un mundo tecnológicamente globalizado. Así que a partir de ahora, se dijeron, les inundaremos de información para confundirles. Ya no se trata de ocultar, sino de desinformar. No se trata de mentir, sino de engañar hasta que vean como normal que les matemos de hambre. Creo que esto es imposible que lo consigan. La gente no es idiota. No, pero todos sabemos que menos del 1% de la humanidad jode al resto y nadie se mueve. Voy a contarte algo que nunca he contado a nadie. Yo tenía una empresa tecnológicamente muy avanzada en el tratamiento de contenidos para prensa y televisión. Uno de mis clientes era el Grupo Godó. Ya sabes, la familia Godó, conde de Godó, heredero, propietario de los medios de comunicación más importantes en Cataluña, vicepresidente de la Caixa y lo que ignoramos. Una fortuna obscena que va creciendo de generación en generación. Un día me llama el director de la producción de La Vanguardia y me dice, te he convocado porque quiero decirte personalmente que hemos perdido la confianza en vosotros. Caramba, le digo yo. ¿Y qué significa eso? No, nada. Solo que hemos perdido la confianza en vosotros y vamos a prescindir de vuestros servicios. ¿Es que no os servimos bien? Sí, perfectamente, pero hemos perdido la confianza en vosotros. Pero hombre, ¿qué ha pasado? ¿Habrá algún motivo? Pues no, simplemente hemos perdido la confianza en vosotros. Te aseguro que a aquel mamón no pude sacarle de ahí, ni media palabra explicando o justificando su puta pérdida de confianza. Al cabo de 2 meses supe que mi director comercial, mientras aún trabajaba conmigo, y un antiguo ex socio, junto con 2 empleadas que se habían dado de baja sin dar más explicaciones, habían montado un clon de mi empresa para servir a los Godó. ¿Supiste finalmente qué había pasado realmente? No. Imagino que alguien acudió a los Godó contándoles mis ideas independentistas y filoanarquistas y me eliminaron. Es la vieja consigna de la élite, o defiendes mis intereses o te mato de hambre, o te sometes o sufres las consecuencias. Claro, pero todavía no me has explicado cómo engañan los medios a la gente. Vamos a ver, ¿conoces la 8 de televisión de los Godó? Por cierto, tengo entendido que algún político les cedió a los Godó los derechos de todos los canales de televisión autonómicos privados para que nadie pudiera hacerles la competencia. Vaya un morro. Espera y verás, espera. Probablemente habrás visto el programa 8 al día, un programa de tertulias parecido a los demás, pero al estilo Godó. Le quito a la televisión pública TV3, al periodista más mediático de Cataluña, contrato a la señora más locuaz, la Rahola, que se conoce todas las preguntas y se sabe todas las respuestas, y contrato a una legión de tertulianos de lo más cualificado. Todos ellos, por supuesto, conocen los intereses de los Godó, practican la autocensura con absoluto disimulo y se dedican un día tras otro a desinformar y engañar al público. Cualquier otro proceder supondría perder el favor de los Godó y dejar de cobrar. ¿Dices que desinforman y engañan al público? Explícame cómo, por favor. Mira, el programa se emite en un periodo de máxima audiencia. Si descontamos la tertulia inicial del tipo jajaji jajaja, el noticiario, común al de todos los otros medios, y la gran cantidad de tiempo dedicado al porro futbolístico, te encontrarás con que la mayor parte del programa esté dedicado desde su primera emisión
a tres temas fundamentales: el paro, la crisis y la corrupción. Fíjate cómo va la cosa. Periódicamente, el señor Godó Cuní comunica a la audiencia el éxito del programa. Al cabo de unos días encarga una encuesta preguntando cuáles son los problemas que más preocupan a la gente. Adivina: el paro, la crisis y la corrupción. Unos días después vuelven a encuestar a la población preguntando cuáles son las personas más influentes en Cataluña. Adivina quiénes están en los primeros puestos: los tertulianos del programa de Godó Cuní. De momento, eso demuestra una manipulación de los telespectadores, pero insisto, ¿dónde está la desinformación y el engaño? Imagina que alguien, por los motivos que sean, cada semana rompiera un cristal de tu casa, tirando una piedra. Imagina también que te pasara la semana hablando de la piedra, del cristal roto y de lo malvada que puede ser la gente, etc. Y así una semana tras otra, suponiendo que todavía te quedaran cristales por romper. Cualquiera podría decirte: oye, ¿por qué te pasas la vida hablando de las piedras de los cristales? Las piedras de los cristales rotos son un problema, pero no son el problema. El problema está en el cabrón que tira las piedras. El programa de Godó ha convertido el paro, la crisis y la corrupción en problemas, cuando solo son consecuencias del verdadero y único problema: el sistema capitalista, del que los tertulianos no hablan porque les echarían del programa y porque precisamente gracias a él la familia Godó se enriquece escandalosamente una generación tras otra, mientras esparce la miseria, entre otros, a los telespectadores de su programa. Fíjate en esto: el sistema capitalista no funciona sin paro. El paro estructural en España ha sido del 8% en tiempos de bonanza económica, es del 26% durante la crisis y quedará en el 18% una vez acabada. Olvídate de resolver el problema del paro mientras exista el sistema capitalista. El sistema capitalista también exige la corrupción porque fue pensado por la élite para robar a la mayoría. Sin la corrupción no existirían las fortunas o la fortuna de los Godó. Recuerda que trabajando nadie se hace rico. Olvídate, por tanto, de que desaparezca la corrupción porque la élite capitalista la necesita, y para ello fue diseñado el sistema capitalista. Y por fin, el sistema capitalista necesita de las crisis. Léete la historia de los 200 últimos años y verás que las crisis del sistema capitalista son periódicas y provocadas. La élite se enriquece con las burbujas y lo sigue haciendo durante la crisis, quitando a los pobres lo poco que arañaron mientras se hinchaba la burbuja. ¿Entiendes por qué los Godó desinforman y engañan al público? Si existiera una brizna de ética, no los Godó Cuní, Godó Rahola y Godó tertulianos, hablarían del cabrón que tira la piedra, es decir, de la puta élite, de su puto sistema capitalista y de cómo eliminarlos. Hemos llegado al final de la entrevista y, como en todas ellas, me quedo con unas ganas irrefrenables de cambiar este puerco estado de cosas. Es natural, por eso insisto en que la gente salga a la calle y no la abandone hasta conseguir aquello que hemos repetido muchas veces: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas, los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.